Listo, chicos. El tema de hoy, instalar un gestor de arranque. Es el que vamos a ir viendo hoy. Ya en clases anteriores hemos hablado un poquitico del gestor de arranque, creo. Hemos hablado también de la partición slash boot. Así que creo que este contenido no va a ser tan difícil. Es muy posible que el contenido de instalar un gestor de arranque lo dividamos en dos clases. Esta, que será la primera, que será teórica práctica, y la segunda clase, que va a ser enteramente práctica, donde también voy a agregar algunos temas que no están en LPIC 1, pero les prometí que iba a agregar el tema de asegurar el group y demás. Así que en breve vamos a ir iniciando con el contenido de hoy. Deben ver por ahí una máquina virtual de Ubuntu. Sí, se ve la máquina. Ya, perfecto. Entonces, pueden acceder a la parte de la documentación de esta clase si quieren, para que se vayan guiando por ahí. Voy a hacer algunas lecturas que tengo por aquí en el Classroom y de ahí nos vamos con algunos ejemplos prácticos. Entonces, chicos, ya nosotros hemos repasado en la parte de las etapas que tiene el inicio de nuestro sistema operativo desde que presionamos el botón de encendido del ordenador. Después del post que hace el BIOS del ordenador o el firmware de nuestra placa madre, el primer software como tal que se ejecuta es el cargador de arranque, o el gestor de arranque, también se conoce como gestor de arranque. ¿Qué es esto? Esto es un fragmento de código cuyo propósito es cargar un kernel de un sistema operativo. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. Cargar un kernel de un sistema operativo o el núcleo de un sistema operativo y entregarle el control a ese kernel o a ese núcleo, que va a ser quien posteriormente va a cargar controladores necesarios, va a inicializar el hardware y luego va a pasar a iniciar el resto del sistema operativo. Group es el gestor de arranque que vamos a estar viendo en clase y es el gestor de arranque que se utiliza en la mayoría de las distribuciones GNU Linux. No solamente puede cargar el kernel Linux, o sea, el núcleo de Linux, sino que también puede cargar otros sistemas operativos o otros núcleos de otros sistemas operativos, como es el caso de Windows. Y también manejar múltiples imágenes, parámetros del kernel, entradas de menú, para proveernos de un menú que nos permita seleccionar qué sistema operativo queremos iniciar o qué núcleo queremos iniciar. Bien, hasta ahí creo que todo claro. ¿Me confirman? Si tienen alguna duda. Te dejamos de escuchar, Raúl. Ahí se cortó. Lo último no se te escuchó. Sí, por un momento. Un párrafo que dijiste. Estaba hablando de Group, que es el gestor de arranque que vamos a ver en clase, que se utiliza en la mayoría de las distribuciones GNU Linux y que puede cargar el kernel de Linux y de otros sistemas operativos, tales como el caso de Windows. También puede manejar múltiples imágenes, cargar parámetros del kernel como entradas del menú para darle al usuario varias opciones de inicio. ¿Hasta ahí? ¿Bien? Sí. Hey. Perfecto. Entonces, la mayoría de las distribuciones GNU Linux instalan y configuran por defecto Group. O sea, automáticamente. Por lo que un usuario normal, un usuario de una estación de trabajo, no necesariamente tiene por qué saber cómo configurar, cómo reparar el Group y demás. O al menos cómo instalar el Group. No es necesario saber para un usuario normal. Pero como ustedes van a ser administradores del sistema y como administradores del sistema, que van a hacer, si es necesario, es de vital importancia que sepan cómo funciona el group, que sepan controlar este proceso de arranque para poder recuperar el sistema, digamos que debido a alguna falla después de una actualización o algo similar. Entonces, seguro que muchos de ustedes han escuchado hablar o han leído sobre Group Legacy y sobre Group 2. Se le suele llamar al día de hoy Group Legacy, pero viene siendo como la primera versión de Group, o sea, la versión original de Grand Unified Bootloader, que ahora se conoce como Group Legacy.
Esto se desarrolló por allá por el 95 como parte del proyecto GNU Hurt y luego se adoptó como gestor de arranque predeterminado para la mayoría de las distribuciones GNU Linux, reemplazando alternativas como Lilo. Lilo es otro gestor de arranque que al día de hoy creo que ya no se utiliza en ninguna distribución, al menos en las distribuciones más populares. Group2 viene siendo una reescritura de Group, pero con el objetivo de ser un poquito más limpio, más seguro, más robusto, más potente. Y entre algunas de las ventajas que tiene sobre Group es que tiene archivos de configuración mucho más flexibles, tiene una mejor localización de los archivos, es más modular, etc. También tiene soporte para menús gráficos de arranque, ¿no? Con presentaciones, o sea, no es el clásico gestor de arranque que, como decimos nosotros acá en Cuba, que es de palo, que es feo, que no se ve prácticamente nada. En Group2 se puede personalizar el inicio del... se puede personalizar bastante el group y digamos que hacerlo un poquito más llamativo. También tiene la capacidad de arrancar ISO en Live CD directamente desde el disco duro. Tiene mejor soporte para arquitecturas que no son x86, como pueden ser, por ejemplo, AMD64, etc. Y un dato muy interesante que es que tiene soporte universal para UUID. O sea, esto facilita la identificación de discos duros y particiones en el inicio del sistema. Muy útil para cuando instalamos sistemas operativos en una partición o en un disco cifrado. Ya, como parte de, para que tengan un poquitico de noción sobre Group Legacy o sobre la primera versión de Group, ya esto no se encuentra en desarrollo, llegó hasta la versión 0.97, que fue por allá por el 2005, y como les dije anteriormente, la mayoría de las distribuciones al día de hoy instalan Group2 como gestor de arranque predeterminado. Claro está que aún puede que quede algún sistema por ahí que utilice Group Legacy. Así que es importante que cada uno de ustedes sepa diferenciarlos y sepa trabajar con ambos. ¿Hasta aquí dudas, preguntas, algo? No, todo bien por acá. Perfecto, entonces, ¿dónde se encuentra este cargador de arranque? Al principio, los discos duros de sistemas compatibles con PC y IBM se particionaron utilizando un esquema de particiones MBR o Master Boot Record, creado en el 82 para IBM PC, o sea, para las PCs 2, para MC2, etc. En este esquema, el primer sector de 512 bytes del disco se denominaba Master Boot Record y contiene una tabla que describe las particiones del disco y también el código de arranque, o sea, denominado cargador de arranque. Es como, en palabras sencillas, es como un cargador de arranque pequeño que hay instalado en el disco duro, pero que no tiene el poder de iniciar un sistema operativo como tal, o en muchas ocasiones no tiene el poder de iniciar un sistema operativo como tal. Ya pueden sacar cuenta que está en un sector de 512 bytes en el disco. Entonces, cuando se enciende la computadora, este código del gestor de arranque mínimo, o sea, este que les estoy hablando, del que se encuentra en el Master Boot Record, se carga y luego pasa el control al cargador de arranque o al gestor de arranque secundario en el disco duro, que en este caso está ubicado en un espacio de 32K entre el MBR y la primera partición del disco duro. Entonces, en un sistema con particiones MBR, el disco de arranque para Group, o el código de arranque para Group, está instalado en el Master Boot Record, en el MBR. Esto pasa el control a una imagen central instalada en el MBR en la primera partición. Desde este punto, Group es capaz de cargar el resto de los recursos necesarios. Por ejemplo, ¿entre qué recursos son estos? Recursos como menús, recursos como archivos de configuración, módulos que se necesitan, exactamente, etcétera. ¿Desde dónde? Desde el disco duro ya. Entonces, MBR tiene algunas limitaciones.
en el número de particiones. Por ejemplo, había un máximo de 4 particiones primarias, más tarde un máximo de 3 particiones primarias con una partición extendida subdividida en varios volúmenes o varias particiones lógicas. Esto lo estuvimos hablando en clases anteriores. Y tamaños de disco máximo de 2 terabytes, por lo que si usted tenía, por ejemplo, un disco de 4 terabytes era un poco complicado, o de 3 terabytes era un poco complicado utilizarlo en MBR. Para superar esto se creó un nuevo esquema de particiones llamado GPT o tabla de particiones GUI, que es el estándar UEFI. Es lo que le ha dado problemas a muchos usuarios últimamente a la hora de instalar una distribución Linux. Entonces, los sistemas con firmware UEFI, Group se carga mediante el firmware de los archivos Group IA32.EFI para sistemas de 32 bits y Group X64.EFI para sistemas de 64 bytes desde la partición ESP, que significa partición de sistema EFI. Ahora, pero hablando ya un poquitico más en detalles del boot, de dónde se encuentra instalado Group, etcétera. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Todo esto que les estoy diciendo está documentado aquí en el Classroom. No, está bien, dale. Hasta ahora bien. Vale. Entonces, sobre la partición /boot, creo que ya hablamos de esto en la última clase. En Linux, los archivos necesarios para el proceso de arranque del sistema como tal se almacenan en una partición de arranque. Esta partición se monta bajo el sistema de archivos de raíz. Cuando le hablo bajo el sistema de archivos de raíz, le hablo que se monta en /, o sea, en root, y se conoce coloquialmente como /boot. O sea, esto es un estándar a seguir. Todas las distribuciones al día de hoy siguen ese estándar. Guardan los datos de inicio, los datos del gestor de arranque, el kernel de Linux en la partición /boot, en caso de que esté separada del resto del sistema de archivos. Si está dentro del sistema de archivos, o sea, si no existe una partición /boot, siempre va a existir un directorio /boot que va a contener esos archivos. ¿Hasta aquí entienden esto bien? Por eso es que esta partición, una pregunta, esta partición entonces es la que se tiene por separado, ¿no? Aunque normalmente la gente la deja en la misma raíz, por así decirlo. O sea, Sí, el /boot se puede dejar separado. Sí, muchas veces se recomienda dejarla separada. O sea, tener la partición /boot separada del sistema de archivos. Ahí vamos a llegar en breve. Por ejemplo, en los sistemas operativos actuales no se necesita, o sea, no es necesario separar esta partición de la partición de raíz. Creo que sería bueno poner por acá otro ejemplo. Déjame compartir mi terminal aquí. Bien, estoy por acá en CS Academy. Por ejemplo, en... ¿dónde estás, terminal? Que no te veo. Ya. En la mayoría de los sistemas operativos por defecto. por defecto, sí, pero si tú seleccionas un particionado manual, el sistema operativo no va a hacer eso por defecto. O sea, tú vas a tener que particionar de forma manual. Entonces, aquí estamos en teclado en español. Entonces, en los sistemas operativos modernos no necesitamos crear esta partición, o sea, la partición boot aparte. De hecho, en mi caso, yo lo tengo dentro de la partición de raíz porque ustedes saben que soy un poquito paranoico y me gusta asegurar mis datos, mi sistema de archivos. Tengo mi disco cifrado y por eso trato de poner todo lo que pueda dentro de la partición que se encuentra cifrada. Al día de hoy no es necesario hacer esto porque Group 2 tiene la capacidad de identificar cuál es nuestra primera partición. Dígase, por ejemplo, el SBLK tiene la capacidad de identificar cuál es nuestra primera partición. También podemos ver esto, digamos que con sudo fx-l. Voy a dejarlo en DSDA, que es mi primer disco duro, para no mostrar más información de la cuenta. Entonces,
Group tiene la capacidad de saber cuál es nuestra primera partición y con la flag de identificar la flag de boot, esta que ustedes ven acá. Este asterisco no está ahí por gusto, este asterisco quiere decir que esta partición tiene la flag de boot activada, y Group identifica esto y va a saber que dentro de esta partición, dentro de esa partición, en el archivo, o en el archivo no, en la partición de raíz, o en la carpeta de raíz del sistema operativo, se encuentra una carpeta que es /boot, y va a instalar todo lo que tenga que ver con el gestor de arranque dentro de esa carpetica /boot, en caso de que no esté separada del resto del sistema de archivo. ¿Me entiendes ahí, David? Que me estabas haciendo una pregunta similar a esta, que tenía que ver con Sí, esto. sí. Ya, entonces, lo que les decía, cuando se separa /boot del resto del sistema de archivo, se suele crear una primera partición en el disco duro. O sea, que sea en la primera partición, no en la segunda, en la tercera, ni en la cuarta. ¿Por qué? Porque el BIOS original de PC y IBM, que abordaron o crearon los discos utilizando, esto es un poquitico teórico, quizás un poquitico complicado, utilizando cilindros, cabezas y sectores, con un máximo de 1024 cilindros, 256 cabezales y 64 sectores. Esto que estoy diciéndoles ahora mismo lo estoy leyendo de aquí del Classroom, así que pueden abrir la clase y consultar esa información también. ¿Qué pasa? Que esto resulta en un tamaño de disco de 528 megabytes. O sea, el espacio que hay al inicio del disco es de 528 megabytes, que en MS2 son 504 megabytes. Entonces, esto significa que si tenemos un sistema de archivos mayor a ese espacio, que ocupe más de ese espacio, pues no sería accesible por el gestor de arranque, porque en ese momento el sistema de archivos como tal no está montado en el sistema operativo, ni siquiera el sistema iniciado. Entonces, si tenemos más información de la cuenta, si ocupamos más megabytes de la cuenta, pues lo que esté más allá de ese espacio de 504 o de 528 megabytes, pues no va a ser accesible por el gestor de arranque, a menos que se utilice un esquema de direccionamiento de disco o algo similar. Sería un espacio muerto, básicamente. Exactamente. Destinado únicamente para el arranque. Exacto. Y ya te digo, lo que esté más allá de ese espacio, pues no se va a reconocer, no va a ser información que ni siquiera se va a ver. ¿Entiendes? Entonces, sí, me imagino que lo dices por a veces la tendencia de la gente a tratar ese tipo de cosas como que si fueran una especie de swap y asignarle más de la cuenta, ¿no? Exactamente. Entonces, para lograr una mayor compatibilidad, la partición /boot se encuentra al comienzo del disco y debe terminar antes del cilindro 1024, o sea, antes de los 528 megabytes. Por eso es que se recomienda un tamaño de aproximadamente 300 megabytes o hasta 500 megabytes para la partición /boot. Esos espacios más que suficientes para guardar los archivos del kernel, archivos de configuración del kernel, una pregunta. Y todo eso. Sí, dime. ¿Eso es en los sistemas actuales también? Sí. Porque Fedora, por ejemplo, muchas veces cuando tú lo instalas y le das particionado automático, él te da 1024 en el boot por el tema de la cantidad de kernel que se te pueden instalar, que se te pueden actualizar en el tiempo. Si tú no le tienes puesto nada de mantenimiento para borrar los kernel, sí, para que no te den se te puede llenar esa partición, te entiendo, pero en ese caso estarían accesibles las últimas copias que se hicieron del kernel. Por ejemplo, si tienes 10, 15 versiones del kernel, ahí van a haber alguna información que no va a ser accesible, que generalmente son las primeras versiones que se copiaron ahí, porque ya te digo, después de esto, en el caso también depende también del tipo de particiones que tú tengas en el sistema operativo, pero lo que esté después de esos 528 megabytes, pues prácticamente no es accesible, porque el Group no tiene la capacidad o sea, el gestor de arranque no tiene la capacidad para leer esos archivos.
Ya, bueno, yo me imagino que lo que hagas sea precisamente eso, reacomodar para los primeros Exacto, 528 los kernels que exactamente. más recientes. Ah, ya. Entonces, la partición, el tamaño de esa partición se recomienda en 300 megabytes, hay quien pone 500 megabytes. Y, por ejemplo, David está hablando aquí, en el caso de Fedora, que cuando le das particionado automático, te crea una partición de 1024, o sea, de 1 gigabyte. Entonces, Manuel, algo que me estabas preguntando con respecto a esto. Otra razón para mantener separado slash del arranque es el cifrado y la compresión. Muchas veces, en dependencia del tipo de sistema de archivos que se utilice, pues el gestor de arranque no tiene la capacidad para iniciar un disco cifrado, etcétera. ¿Entiendes? Por ejemplo, algunos métodos puede que no sean compatibles con Group 2 todavía. Te voy a poner algunos casos. Ahora mismo yo no me sé todos los tipos de sistemas de archivos que hay en el caso de Linux. Pero, por ejemplo, la mayoría de los usuarios utilizan Extendido 4, XFS o BTRFS. Creo que son los 3 sistemas de archivos que más se suelen utilizar. Pero hay muchos otros. Y Group 2, por ejemplo, no tiene la capacidad para interactuar con todos y, por ejemplo, descifrar un disco duro que esté cifrado en determinado sistema de archivos, o incluso utilizar herramientas como Veracrypt que te descifren el disco duro y demás. Por ejemplo, Group 2 no puede interactuar con un sistema de archivos cifrados por Veracrypt. No lo entiende, no lo detecta. O sí lo detecta, pero no te permite acceder a él, ¿no? Exacto. Entonces, esa es una buena opción por la cual se debe mantener separado /boot de /. O sea, algo que se debe tener en cuenta. Hasta aquí creo que deben entender bastante bien. Tengo mi maquinita por acá Sí, voy a irme a Ubuntu para no trabajar en mi sistema operativo. Voy a compartirles esta máquina de Ubuntu que tenemos por aquí. No voy a interactuar con el grupo porque nosotros lo hemos hecho en algunas clases anteriores. Ya estuvimos interactuando con el grupo, y me voy a ir directamente al sistema. En la próxima clase nosotros vamos a interactuar, o sea, trataré de hacer una clase enteramente práctica interactuando con group, para recuperar el group, para instalar group, para interactuar con la shell de rescate del group, que es algo que a muchos usuarios les suele dar problemas después de una actualización y demás. Me encuentro eso muy a menudo en los grupos de Telegram. Sí, de hecho, una de las publicaciones más visitadas, que tiene como 4000 visitas en el foro de Parrot, es justamente la de rescatar el group. Es algo muy común perder tu group, sobre todo después de una instalación de Windows, instalación de casi... Después de una instalación de Windows, que Windows te va a eliminar. Te va a eliminar esa partición, o te va a sobreescribir datos ahí en esa primera partición del disco. O después de alguna actualización que se haya apagado la máquina de forma forzada, por un apagón o por algo similar. Hay muchas variables con las que jugar ahí para que el group dé problemas después de un reinicio. Por eso es que es bueno dominar esta parte, que no es tan difícil, es simplemente dedicarle un poquitico de tiempo. Vamos a esperar a que esta máquina inicie. Aunque de hecho me voy a ir adelantando algo con mi máquina. Manuel, creo que ¿quién me está escuchando por ahí? Debe ser Manuel que tiene... Sí, yo. Me estoy escuchando yo mismo. Me voy a ir aquí a mi terminal para describir más o menos lo que tenemos en la partición boot. En mi caso, fíjense que yo no tengo la partición boot separada del sistema de archivo. La tengo dentro del sistema de archivo, o sea, la tengo en la misma partición root, pero tengo mi directorio boot. Entonces, ¿qué nos podemos encontrar aquí en el directorio boot o en la partición boot en el caso de que tengan esa partición separada? Archivos de configuración, que son estos que hay acá. Estos archivos de configuración por lo general siguen esta estructura:
O sea, config-versión. ¿Versión de qué? Versión del kernel. La versión del kernel, la versión correspondiente del kernel. O sea, este archivo ni siquiera el usuario tiene que interactuar con ellos, no tiene que crearlos ni nada. Esto almacena los parámetros de configuración del kernel y son generados automáticamente cuando se compila o se instala una nueva versión del kernel. O sea, que aquí ustedes no tienen que prácticamente que tocar nada, o ningún usuario, ningún administrador tiene que configurar eso desde cero. ¿Qué más nos podemos encontrar? Por acá el mapa del sistema, que suele ser system.map versión del kernel. Esto generalmente es un archivo que contiene una tabla de búsqueda. O sea, una tabla de búsqueda que corresponde al nombre de símbolos que pueden ser variables o funciones, con una posición correspondiente en memoria. ¿Esto para qué nos puede servir? Bueno, puede ser útil para depurar algunos tipos de falla conocidos como kernel panic, etc. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos el kernel. Este es el kernel Linux. O sea, aquí igualmente muchas veces nos lo vamos a encontrar como VM Linux con X y como VM Linux Z. En lugar de la X, una Z. La Z significa que está comprimido. O sea, que ese kernel está comprimido. El group se encarga automáticamente de descomprimir y ejecutar este kernel en el proceso de inicio. Lo otro que tenemos es el disco RAM inicial, que es esto que vemos por acá. Igualmente, o muy similar al archivo de configuración y al archivo de mapa del sistema, se suele llamar IMG, se suele llamar initrd.img y la versión correspondiente a ese kernel. Esto básicamente contiene un archivo de raíz mínimo que se carga en RAM como tal, para dar paso a que el kernel se pueda descomprimir, ejecutar y demás. ¿Entienden hasta aquí? Sí, hasta ahí. Sí. Vale, perfecto. Entonces vamos a ver qué nos va quedando por acá. Ya, archivos relacionados con el cargador de arranque. A ver, en los sistemas con group instalado, creo que deben estar viendo todavía por ahí mi terminal, ¿verdad? Sí. Sí, se ve sin problema. Sí, estos archivos se suelen encontrar en /boot/group. Aquí por lo general tenemos los archivos de configuración de group. Por ejemplo, group.cfg es quien contiene la configuración de las entradas del menú, o sea, toda la configuración del group está guardada ahí en ese archivo. Ojo que ese archivo se puede editar, o sea, es posible editarlo directamente, pero no se recomienda editarlo porque si cometemos algún error a la hora de editar ese archivo, nos vamos a quedar sin gestor de arranque. O sea, no va a tener una configuración válida para cargar y nos vamos a quedar sin poder iniciar el sistema operativo. Vamos a tener que recuperar el group o volverlo a instalar. De hecho, muchas veces se recomienda hacerle una copia de seguridad a este archivito antes de ponerse a interactuar con el group. Entonces, aquí que nos vamos encontrando, por ejemplo, aquí se encuentran las fuentes del group, aquí se encuentran los archivos de configuración. Muchas veces en algunos sistemas, creo que en el caso de Ubuntu, voy a ver si ya cargó pin 192.168.56.109. Sí, puede entrar aquí a Ubuntu, user, me voy a boot group. Entonces aquí en el caso de Ubuntu, por ejemplo, también lo tenemos representado como menú ls, porque en muchos sistemas podemos encontrarlo. Creo que en la mayoría de los sistemas, no estoy seguro ahora mismo, hace rato que no suelo utilizar mucho Fedora ni CentOS, pero creo que también lo podemos encontrar como menú.ls o como group.cfg. Si se dieron cuenta, en el caso de Parrot solamente tengo group.cfg.
Entonces, ¿cómo podemos nosotros interactuar o modificar el comportamiento de group sin cargarnos el gestor de arranque? O sea, sin editar directamente estos archivos. Vamos a ver qué me va quedando por acá. No, creo que primeramente voy a hablar de cómo instalar, aunque bueno, esta parte nosotros la vamos a ver de forma práctica el martes que viene, cómo instalar el grupo y todo eso, y lo vamos a dedicar enteramente práctico a eso. Así que por ahora me voy a saltar esto. Si cualquier cosa al final de la clase lo voy a tocar ese tema. Configuración de group 2, o sea, cómo modificar este archivo o cómo modificar la configuración de group sin necesidad de editar directamente el archivo group.cfg o menú.ls para no arriesgarnos a perder nuestro group. Nos vamos a ir a el directorio slash. Este no es etc default. Default, sí. Slash etc default. Y aquí tenemos una serie de archivos. No. Vamos a cat group. Entonces aquí tenemos un archivo que es el que nos permite modificar hasta cierto punto el comportamiento de group 2. Por ejemplo, tenemos default group 0. Default group es, digamos, que una variable que nos permite configurar la primera, cuál va a ser la entrada por defecto de nuestro gestor de arranque. Al inicio ustedes vieron, al inicio de la clase, que tenía la pantalla de Ubuntu. Ustedes vieron seguro que decía, habían dos entradas, Ubuntu, y abajo, no me acuerdo la otra, era algo así como Recovery Mode o modo de recuperación, algo así. O sea, teníamos dos entradas. Bueno, la primera... Opciones avanzadas de arranque, creo. Ajá, opciones avanzadas de arranque. La primera siempre es 0. O sea, en este caso, Ubuntu, que era la primera, es 0. O sea, es la entrada que se encuentra por defecto configurada para que cargue automáticamente. Por acá tenemos Group Timeout Style. Esto es como para configurar el estilo del tiempo de espera de group. Aquí, por ejemplo, en el caso de Ubuntu, ustedes pueden ver que está en Hidden. Esto lo voy a comparar con Parrot, con mi sistema Parrot en breve. Por ejemplo, tenemos Group Timeout también. Group Timeout que se encuentra en 2. Dime. Tú sabes que me pasó hace poco con Parrot. No sé si era también la laptop, que no era muy rápida. Le presté la máquina mía que tenía una partición en Windows, una laptopcita que yo tenía, y le puse timeout 0 para que no se pusiera a estar jugando con el grupo. Después no hubo manera de darle a la tecla como hacía con otras distros anteriormente. Exactamente. Para que me cayera el grupo. Terminé reinstalando. Ahí te voy a explicar qué es lo que tienes que hacer. Mira, cuando tienes group timeout en 2, en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 10, él va a esperar esos segundos y luego va a iniciar por la entrada que se encuentra configurada por defecto. Ahora, exactamente. Yo me acuerdo de eso porque a mí me pasó hace muchos años también. Si lo configuramos en 0, no nos va a dejar ni siquiera entrar al group, porque el timeout está en 0, así que inmediatamente se va a ejecutar la primera entrada que esté por defecto puesta. Ahora, eso que tú querías hacer se hace con -1. Cuando configuramos el group timeout en -1, el sistema operativo va a esperar, o el group va a esperar de forma indefinida que el usuario seleccione de forma manual una entrada, que me imagino que era lo que querías hacer. No. A ver, yo quería que la otra persona, ese se iba a quedar con la mini laptop unos días. Yo tengo una partición de Windows extremadamente chiquitica, no llega ni a 15 GB. Y entonces yo se lo configuré para que entrara directo a la partición de Windows, no le cargara el Parrot y no se volviera loca con aquello. Ya. Pero entonces le puse timeout 0 para que ni siquiera mostrara el menú. Yo en las distros viejas, tú te ponías a darle a la tecla y aún aunque estuviese en 0 te sacaba el group en algún momento. Aquí nunca pasó. Cuando está en 0 no te saca el group. No te deja acceder al group cuando está en 0. No sé
Claro, cuando hacía eso era, no sé si eso será una cosa de Group 2, No, porque con el Group normal, no, te digo que no. A mí me pasó eso en Debian 5 por allá, Debian Lenny creo que fue, también me pasó, y cuando que yo creo que estaba utilizando Group. bueno, Pero cuando lo pones en cero, no te muestra el group y se va con la primera entrada automáticamente. Ni siquiera presionando Shift, que por ejemplo en el caso de Ubuntu que está en timeout, estaba style hidden. Esto lo podías haber hecho, por ejemplo, para que ni siquiera le mostrara el group y entrara directamente a Windows. Cuando tenemos esta opción configurada, no vemos el group, pero hay un timeout configurado de 2, de 3, de 5 segundos, los segundos que usted quiera poner. Y para ver ese group, para ver el group, debemos apretar Shift. Y entonces nos muestra el group. ¿Me entiendes? ya. En el caso de Ubuntu pasa eso porque está oculto, está hidden y no se muestra. Simplemente tiene un timeout de 2 segundos por si usted quiere hacer algo, pero no se ve. Y inmediatamente avanza el sistema. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Esto de Group Distributor es más bien para ver, nos muestra como la versión y el distribuidor de nuestro sistema operativo o nuestra distribución GNU Linux. Esto de Group CMD Line. Esto es para enumerar las opciones de líneas de comando que se agregarán a la entrada para el kernel de Linux. Y Group CMD Line Linux Default. Esto, a ver si es para generar 2 entradas de menú para un núcleo de Linux. Una con la opción predeterminada y otra entrada para la recuperación. Por acá tenemos una serie otra serie de variables que aquí nos explica para qué es cada una de ellas. Voy a mostrar por acá en el caso de Parrot, etc default group. Por ejemplo, en el caso de Parrot es muy similar: default group 0, timeout 5, o sea, va a esperar 5 segundos para iniciar, el LLSB relays, o sea, el distribuidor de esta distribución. Por acá tenemos un group CMD line default. ¿Qué hace? Esto lo vamos a aprender a hacer en la clase del martes de forma manual desde el group. Esto aquí, por ejemplo, está de forma default. Como yo tengo mi disco duro cifrado, group es capaz de llamar a una utilidad que nos permite descifrar ese disco utilizando el UUID de ese disco duro, o sea, o de esa partición. Por acá, por ejemplo, tenemos el grupo. ¿Estás usando LVM? Igual, no, tengo casi lo que se puede llamar un full disk encryptation, porque tengo encriptado todo dentro del sistema de archivos, incluso el grupo lo tengo cifrado también. Ok. Esto lo hace Calamares, el instalador de Calamares de Parrot por defecto. O sea, no es tan difícil hacerlo, porque esto hacerlo en otra distribución hay que hacerlo a mano. Hay que cifrar el disco a mano, hay que descifrar el disco, instalar, todo esto hacerlo a mano, y eso es verdad un poco tedioso. Con el nuevo instalador de Parrot que trae con Calamares se hace, o sea, lo hace automáticamente. Y por ejemplo tenemos otra opción por acá para cuando tenemos los discos cifrados, como es mi caso, que es Group Enable Crypto Disk, que está en Y de yes, de sí, o sea, de que está habilitada esa opción. Aquí en el Classroom tenemos una serie de variables que les voy a recomendar que se las lean también, que está muy interesante. Igualmente pueden leer cada una de las que hay aquí para que se vayan familiarizando con cada una de esas entradas para poder personalizar el grupo. Me voy a ir nuevamente a Ubuntu y vamos a ver si tienen alguna duda hasta aquí o alguien que quiera comentar. Vale, nos vamos a ir aquí a Ubuntu. Ustedes vieron que al inicio tenía solamente 2 entradas, así que vamos a describir brevemente cómo administrar las entradas del menú. Nos vamos a ir hacia cd etc group.d.
Esto igualmente es un estándar. Aquí tenemos una serie de archivos que deben ser ejecutables. Si ustedes se dan cuenta, están marcados ahí como que tienen permiso de ejecución. De hecho, sería bueno listarlos así. Tienen permisos de ejecución porque deben ser archivos ejecutables. ¿Qué va a pasar con estos archivos? Cuando nosotros modificamos la configuración de group o queremos modificar la configuración de group, recuerden que les dije que este archivo que se encuentra por acá en este archivo group.sfg no se debe editar. Entonces, los archivos que nos permiten modificar la configuración de group.sfg, algunos de ellos son estos. La mayoría, por ejemplo, estos administran las entradas del menú. También estuvimos hablando ahora mismo de etc default group. Bueno, este nos permite interactuar con algunas cosas y este nos permite, o estos archivos que hay acá, que son ejecutables, nos permiten administrar las entradas del menú. Por ejemplo, usted ahora usted tiene Debian instalado, instala Fedora. Fedora le borra el group de Debian. Usted se queda con Fedora y si por alguna casualidad Fedora no reconoció que usted en una partición SDX tenía una instalación de Debian, pues se va a quedar sin esa entrada de Debian en el group. Y de forma manual quizás usted quiera agregar esa entrada, o quizás quiera agregar una entrada para otro sistema operativo, como puede ser el caso de Windows. Bueno, pues estos son los archivos ideales para eso. Estos archivos se cargan en orden numérico. Por ejemplo, primero se carga 00 header, se carga 05 Debian, 10 Linux, 20 Linux Zen, 30 OS Prover, etcétera, etcétera, etcétera. El archivo recomendado para colocar entradas personalizadas suele ser 40 custom, este que tengo seleccionado aquí, o sea, para crear entradas personalizadas. Nosotros podemos querer crear entradas personalizadas para muchas cosas, o sea, por ejemplo, para crear entradas como les expliqué, de otras distribuciones, o para tener varias opciones de entrada con distintos parámetros de arranque. Les voy a poner un ejemplo que me pasó hace algunas semanas. Tuve problemas con la instalación con una actualización y me quedé. Yo tengo una tarjeta de video NVIDIA y después de la actualización la tarjeta de video no me funcionaba. Entonces tenía que encender la máquina y estar ahí esperando a que el group cargara para yo seleccionar opciones avanzadas y entrar con una versión anterior del kernel. Entonces yo me agregué una entrada nueva y creé entradas para un kernel determinado. Esto lo vamos a ver en la clase del martes a full, o sea, lo vamos a ver completamente práctico en la clase del martes. Esa es otra opción por la cual nosotros queremos o pudiéramos querer crear una entrada nueva. Para crear una entrada nueva, sí, dime. Esto es una propiedad de Group 2, porque recuerdo que en el pasado, cuando me tocó crear entradas, porque yo en muchas oportunidades llegué a instalar Android X86, incluso en sus primeras versiones, me tocó crear entradas en el Group. Poco después descubrí que existía una herramienta que era una interfaz básicamente de crear entradas de Group. De hecho, lo llegué a instalar en Parrot a través de una PPA de Ubuntu, algo que no recomiendo porque eso es una lotería, pero logré hacerlo. Básicamente, si mal no recuerdo, se llama Xgroup, o después les digo el nombre, pero es bastante interesante la herramienta. Pero es básicamente un intérprete gráfico de todas las órdenes de group. Y lo que hacía era, antes, a nivel del archivo de configuración de group, era crear entradas para justamente Android, porque el instalador no las creaba, porque no podía reescribir la configuración de group. Entonces había que hacerlo manualmente. Se pueden hacer en este archivo ese tipo de cosas también. O sea, si por ejemplo, ya ahorita no es necesario porque el instalador de Android X86 lo hace. Pero digamos que yo quiero probar una versión temprana, por ser más estable, de Android X86, o por fines de emulación. ¿Se puede hacer en este archivo? En 40 custom puedes agregar ese tipo de entrada. ¿Cómo lo harías? Okay. Mira, en la clase que viene nosotros vamos a interactuar con el group, vamos a ver cómo listar los discos, cómo listar las particiones, cómo buscar archivos dentro de la partición de arranque, porque group
es accesible. En mi caso yo lo tengo cifrado, pero y es un poquito más complicado. Vamos a estar trabajando con esta máquina de Ubuntu que nos va a dejar hacer eso de forma muy, muy fácil. O sea, listar lo que hay dentro de slash boot y poder interactuar con eso. De hecho, esa es una de las cosas por las cuales me gusta cifrar incluso el group, porque no me gusta que se vea ni siquiera lo que hay en mi partición slash boot. Para crear entradas, Manuel, aquí en Group 2, yo la verdad no recuerdo cómo crear entradas en Group Legacy, porque era súper tedioso, había que colocar un montón de opciones y demás. Sí, me llevaba horas hacerlo. Sí, confundía eso sí. mucho. Entonces, si nosotros venimos aquí a este archivo, Sí, yo, a Group Conf. yo en ocasiones venía y copiaba entradas de aquí, de un sistema, y las modificaba para otro sistema. Claro, siempre le creaba un backup, le creaba una copia de backup a group.cfg, y entonces hacía esto, por ejemplo, copiaba todo esto, que es una entrada de un... Eso mismo hacía yo, Y la sí. modificaba. De hecho, tú que Y la dices que modificaba. Aquí, por no se ejemplo, debe hay- tocar el... perdón. Sí, dime. Así, algo muy rápido antes de olvidarlo. Tú que dices que no se debe tocar el Group Conf, pero justamente esta herramienta, Group Conf Customizer, no sé si todavía lo hace, pero es justamente ese archivo el que me alteraba. Por eso era que sabía cuáles eran los cambios que hacía y hasta que entendí cómo los hacía y yo editaba ese archivo también. Ahora, Ya. tú dices que eso es una mala práctica, ¿no? Sí, es muy mala práctica porque, por ejemplo, mira, aquí hay UUID de un disco duro, y si tú colocas ese UID mal, pues te vas a quedar sin group, porque simplemente group a la hora de buscarlo no va a encontrar ese UUID de ese disco. O sea, el identificador comprendo. de ese disco, de esa partición en concreto, no lo va a encontrar. ¿Me entiendes? Y te va a dar problema, te vas a quedar Sí. sin group si no tienes un archivo de recuperación. Bueno, pues yo antes hacía esto, y realmente es mucho más fácil aquí crear este tipo de entradas. Fíjate la cantidad de parámetros que hay aquí para una entrada, la cantidad de variables, números, en fin. Era tedioso, igual que para cifrar o para proteger el group, lo editaba directamente. Y de hecho todavía tengo por ahí los how to de aquel tiempo, los voy a buscar y vamos a hacer un taller práctico de lo más bueno el martes, así que traten de no perdérselo. Entonces, nos vamos con cómo crear una entrada aquí. Muy sencillo. Nos vamos a 40 Custom. Esto por lo general lo vamos a tener en blanco, a menos que nosotros hayamos agregado alguna entrada. En este caso, primero déjenme salir de aquí y déjenme mostrarles las particiones de Ubuntu. Por ejemplo, aquí ya yo sé que tengo un disco principal, o sea, tengo un solo disco duro que es SDA. Ese es mi, en el caso de Group 2, ese es mi HD 0. SDA es mi HD 0. Y tengo SDA 1 con la flag de boot activado. O sea que esta partición que hay aquí de 400 y tantos megabytes es la partición slash boot en este sistema operativo. Déjenme cerrar Telegram que me tienen loco. Entonces, esta partición es la partición boot de este sistema operativo. En Group 2 esto se traduce a HD0. Fíjense que no marque el 1. HD0 partición 1. Si pueden memoricen eso un poquito. Ok. Para que comprendan cómo crear una entrada. O sea, HD0 partición 1. ¿Qué les quiero decir con esto? Que SDA a Group 2 se le dice a SDA HD0, y a SDA 1, que en este caso es una partición, es 1. O sea, sería HD0,1. Esto lo vamos a crear. Claro, eso es teniendo en cuenta que tengas un solo dispositivo de disco, ¿no?
Sí, Si un tienes tubo varios, de disco. normalmente salen listados con Sí, otros HD. desde Group en la clase que viene vamos a ver cómo listar los discos, cómo listar las particiones, cómo listar lo que hay dentro, etcétera. ¿Por qué Group 2 puede hacer eso? Porque él entiende lo que hay dentro de una partición extendido 4, BTRFS, creo que exFAT también. Yo de ahí no suelo utilizar más ninguna otra partición que sean esas. O más ningún sistema de archivo, es como se le debe llamar, que sean esos que le acabo de mencionar. Entonces me voy a ir a editar 40 custom. ¿XS tú lo usas? No, yo ahora estoy utilizando extendido 4. Ya. Para full disk encryptation se suele utilizar más extendido 4. Ya. Yo suelo obtener mejor ver, rendimiento. De hecho, disculpa. Yo les voy a decir algo. Hagan o acostúmbrense a hacer lo que se les recomienda y no siempre lo que yo hago, porque cada cual o lo que les ajuste a ustedes. O sea, ustedes son libres de elegir el sistema de archivos que ustedes quieran, cómo crear las particiones, cómo distribuir o el esquema de particiones que van a crear, etcétera. Pero no se lleven porque si yo uso extendido 4 y si uso full disk encryptation y uso una sola partición. De hecho, yo a muchos No te usuarios pueden encriptar. les Por recomiendo encriptar, tú encriptas hasta la SWA. a muchos usuarios yo les recomiendo que se creen varias particiones. Igual, cuando ustedes van a crear o cuando van a instalar un servidor, es recomendable, por supuesto, tener group, slash boot separado, slash bar separado, sobre todo si van a tener un servidor de base de datos, slash home separado. Todo eso es recomendable separarlo, o sea, mantener las cosas separadas. Eso lo vimos en clases anteriores. Entonces me voy a ir a editar aquí 40 custom y voy a agregar una nueva entrada de Ubuntu con la cual vamos a estar trabajando posiblemente en la clase que viene. Entonces la sintaxis viene siendo la siguiente: menu entry, o sea, una entrada que voy a crear nueva, que le voy a llamar nueva entrada de Ubuntu, y voy a dejar una llave por aquí, y aquí voy a poner todo lo que yo quiero cargar en esa entrada. Entonces le voy a decir que el root será igual a, recuerden que les dije que HD0 viene siendo SDA, sería HD0, y mi partición número 1 dentro de HD0 es 1. Lo siguiente que voy a decir es el kernel que quiero cargar, o lo siguiente que voy a declarar es el kernel que quiero cargar. En este caso le voy a decir linux /vmlinux. Recuerden que en el caso de Ubuntu también está con Z. No lo he verificado, lo voy a verificar ahora nuevamente, pero está con Z también, igual que Parrot. En algunas distribuciones está así, X, pero aquí el caso es Z. Lo otro que le voy a decir es root igual /dev SDA1. Quiero que me monte esa partición como RO, read only. Quiet, que es para que no haya mucha información. O sea, quiet viene siendo lo contrario de verbose. A ver si me entienden de forma fácil. Y el splash viene siendo como lo que vamos a cargar ahí, para que eso no se vea tan de palo. Init. Permiso, el verbose es lo que empieza a mostrar o a listar todo lo que se carga, ¿no? Es como un debug. Te mostraría más información de la cuenta. Eso que estás haciendo venía eso es lo que cuando tú aprietas una tecla te empieza a mostrar acá atrás, ok, fail. Exactamente. Porque group por defecto, o casi todas las opciones de group por defecto, tienen este quiet habilitado. Por ejemplo, cuando tú vas a iniciar Parrot, se te carga una imagen muy bonita, qué sé yo, cuando tú le das enter ya para cargar tu primera opción de Parrot Linux, bla bla bla. Ahí se te va, si eso está, digamos que un poquitico trabajado, para que no se vea tan de palo, pues te va a mostrar una imagen y demás. Si ahí tú presionas, creo que los F o algo así, cualquier tecla. Hay otras teclas, es cualquier tecla, porque a mí me ha pasado mucho. Con Parrot cualquier tecla. Ya, y entonces te va a mostrar mucho debug, mucha información, montando sistema de archivos, no sé qué, leyendo esto, leyendo lo otro, cosas que no es necesario verlas.
Incluso ahí a veces hay errores que los usuarios cuando lo ven dicen, oh, tengo errores aquí en el sistema operativo. A ver cómo corrijo esto. Y son cosas que son normales del inicio del sistema. Lo otro que vamos a cargar es la imagen RAM. O sea, el pequeño sistema de archivos que se va a cargar en RAM, que es init rd.img. Creo que está bien. Sí, init rd.img. Y vamos a cerrar esta llave que abrimos al principio. Raúl, Dime. él asume, cuando tú le das slash, él asume que la raíz para atrás es boot. A ver, voy a... déjame ver si voy a agrandar esto un poquito. Deben ver que se me agrandó un poquito el terminal. Me confirman por ahí. Sí. Es más largo. Tengo otro Sí. terminal abajo. Ajá. Entonces, voy a entrar por SSH a esta máquina 192.168.56. Ven acá. 100. Para eso tienes que instalar algo o ese es el Terminator. Eso es no, esto es Tilix. Funciona similar a Terminator. ¿Cómo se llama este? Tilix. Ah, lo tengo que probar, se ve chulo. Sí, Tilix. Denme un segundito, que tengo una emergencia ahí. Dale, métele. No me quedé perdido ahí un momento. ¿Eso que está haciendo Raúl, qué es lo que es? Arriba es que está creando una entrada nueva de arranque en el grupo. Básicamente lo que dice nueva entrada de Ubuntu es como una nueva distribución que se va a cargar en el grupo para entonces ser seleccionada por el usuario. Y abajo le está dando los parámetros. Entonces, en vez de editar directamente el archivo de configuración de grupo, esto de hecho es más sencillo cuando queremos crear entradas nuevas de sistema. El ejemplo que yo le había puesto era que en el pasado yo tenía que alterar el archivo de configuración y Por aquí. por lo que veo esto es mucho más simple en comparación a lo que yo hacía antes, porque O era sea, ya esto va siendo ya directamente del sistema cargado. Sí, Estamos a utilizando ver, ya ando por aquí. A ver, David, me preguntabas que qué él asumía cuando yo le ponía el slash. Mira, si venimos aquí a slash, aquí yo tengo mi VM Linux y tengo mi imagen RAM. O sea, él asume que este archivo de imagen RAM y este kernel Linux están en la raíz de HD0 partición 1, o sea, en SDA 1. Fdisk. Sí, no. Pero eso va ahí por defecto o eso es que tú lo pusiste ahí para hacer la entrada. Esto es una entrada que estoy creando, una entrada personalizada, otra entrada que yo me estoy creando para Ubuntu, para este sistema. Ya. O sea, él va a asumir aquí que todo esto está aquí, en esta partición. O sea, que Ya. todo esto está en slash. ¿Me entiendes? Ya, te copio. Que está en la raíz del disco. ¿De qué disco? De SDA 1. Pero eso pudiera estar en otra ruta, la que tú le digas. En la raíz de tu sistema operativo casi siempre no, siempre vas a tener un kernel y una imagen. Y una imagen que se carga en RAM. O sea, la imagen del pequeño sistema de archivos que se carga en RAM, el que estuvimos hablando hace unos 20 minutos atrás. Eso siempre lo vamos a tener. Ya. Si tienes un Linux ahí a mano, lista, puedes listar ahora mismo en slash que vas a tener por ahí un VM Linux que puede ser con Z o con X, en dependencia de tu distribución, y una imagen RAM. Entonces, eso es lo que le estoy especificando yo aquí a esta nueva entrada. Le estoy diciendo que mi root va a ser HD0,1, que es esto que estamos aquí. Le estoy diciendo que esto está ¿dónde? O sea, esta raíz de VM Linux, ¿dónde está? En dev SDA 1. O sea, el root está en el root. Voy a montar dev SDA 1, que ¿quién es? Mi partición de boot, que es la que contiene todos los archivos necesarios para que inicie el sistema operativo. Contiene el kernel, el mapa del sistema, la imagen cargada, la imagen que se carga en RAM y el archivo de configuración. Al configurar kernel, imagen que se carga en RAM, la configuración se sabe que va a estar ahí. Y el sitemap, que es el que contiene el mapa de todo el sistema de archivos, también va a estar ahí. O sea, eso no es necesario ponerlo. Ya con esto, esa entrada debe funcionar correctamente. Voy a verificar Linux, vmz Linux, ¿no? root SDA1, read only, get para que no me muestre tantas cosas, splash,
esto está perfecto. Yo guardo aquí y listo. Lo siguiente que nos queda sería, por ejemplo, hacer un update group. ¿Para qué? Para que el group lea. Recuerden que como no debemos modificar directamente este archivo que está en boot group, el archivo group.cfg, ¿cómo lo vamos a modificar y cómo le vamos a agregar esta nueva entrada que yo creé aquí en 40 custom? Bueno, pues la vamos a agregar corriendo la herramienta update group. Ya sudo update group, que puede ser group o update group 2. Creo que el update group viene siendo ahora casi un alias a update group 2. Él me va a leer y me va a agregar esa nueva entrada. De hecho, antes de reiniciar el sistema operativo, si yo vengo y trato de leer nuevamente slash boot slash group.cfg, por aquí me voy a saltar todas estas. Recuerden que aquí esto está dividido por secciones, o sea, aquí está 10 Linux, aquí está 20 Linux, 30 Linux, voy a seguir 40 custom y aquí está, debería salir en 40 custom. Mira, aquí está el inicio de 40 custom y me salió mi nueva entrada, la nueva entrada que yo agregué, sin tanto churre como hay aquí, porque aquí hay muchas variables que se cargan también. ¿Se entiende? Sí. Entonces, sin si yo problema. salgo ahora, yo voy a salir ahora de Estoy botadísimo, loco. esto. Daniel, aquí lo que estamos haciendo es agregando una nueva entrada. A ver, aquí creo que los que están presentes están un poquito más familiarizados con Linux, pero ahora mismo cuando yo te comparta mi máquina virtual, que te la voy a compartir en breve, sudo reboot -h now, te la voy a compartir en breve, tú vas a ver qué fue lo que hicimos. Raúl, Sí. en lo que eso carga, tengo una duda. Tú no cambias la disposición del teclado para despistar ni nada de eso, ¿eh? También. En la laptop tuya. No, No, me imagino. Dice cualquier cosa menos lo normal. Ahorita voy a mandar una foto por Telegram para que te rías. No es juego. Entonces, No, es que evidentemente creo que puse algo mal aquí porque no me está saliendo mi nueva entrada para Ubuntu. Sí, alguna letra cambié ahí, así que esa parte vamos a dejarla. O sea, aquí voy a compartir mi pantalla por acá. Creo que con el entretenimiento me debo haber cometido algún pequeño error. Entonces, aquí me debería haber salido mi nueva entrada de Ubuntu y no me está saliendo. Esto lo vamos a ver ya de forma práctica, enteramente práctica. Esto de interactuar con group, irnos aquí a la línea de comando de group, interactuar con cada una de estas particiones que hay acá. Por ejemplo, listar digamos que hd 0,mc26 será. No, vamos a ver con 5, 1. Bueno, todo esto vamos a verlo en la clase que viene, porque lo que estuvimos fue editando estos archivos, o sea, el comportamiento del grupo estuvimos editándolo, pero en archivo de configuración. Esto lo vamos a ver directamente cómo lo podemos editar directamente interactuando aquí en el grupo. ¿Para qué? Para cuando tengamos un group request o cuando tengamos que instalar el group desde aquí, que no tengamos a mano un live CD o una imagen live de Linux que podamos entrar y montar el sistema de archivos. Todo eso lo vamos a estar haciendo en la próxima clase. Hasta aquí espero que hayan entendido bastante bien. Si tienen alguna duda o algo.
No, a ver, con lo que hemos visto hasta hoy exactamente no, pero tenía que ver con eso de recuperar el club. Lo que te estoy diciendo que me pasó de Time Out 0 no lleva ni un mes. Entonces le monté un Live CD para tratar, un Live CD, el mismo de la instalación de Parrot. Pero me pasó una cosa de lo más curiosa, cuando el Parrot te monta las particiones, te las monta con un arroba adelante. Eso lo vamos a estar Que no tengo la menor idea de por qué. Vamos a estar interactuando con esa partición, con el grupo de Parrot, y vamos a hacerlo con el de Ubuntu también y quizás con el de CentOS, porque la clase que viene sí va a ser enteramente práctica. Esto era como... La clase que viene va a ser a través de configurar todo eso, ¿no? Sí, la clase que viene va a ser configurar todo eso en varias distribuciones. Cuando fue el martes, ¿verdad? En Ubuntu, en Parrot, en CentOS, que creo que con eso ya es bastante estandarizado. Dime. Ya. Eso es el martes, ¿verdad? Sí, el martes a la misma hora de siempre, 5 de la tarde. Ah, perfecto. Ya, pues martes estoy libre, mejor así. Así ya no soy el martes, voy a entenderlo mejor, porque ahora todo eso que yo estuve mirando y no entendí un carajo. Léete, también dedícale un poquito de tiempo a leer la documentación que ahí está explicado. Recuerda que lo que yo te digo aquí, que tú lo escuchas un momento y quizás no se te pega, pero lees lo que hay en el Classroom y se te va a pegar todo eso. Ah, ¿eso está en el Classroom? Todo Sí, todo está lo en el que, todo lo que estuve diciendo aquí, todo lo que hemos pues, dado hasta ahora está ahí en el Classroom explicado, y así lo vas a entender mejor. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí y nos vemos la clase que viene, donde vamos a poner en práctica todo esto ya. Okay. Y es bueno que asistan a la clase que viene, porque el jueves ya nos vamos con la gestión de paquetes. Hasta aquí la clase de hoy, así que hasta la próxima.